Entonces, comencemos como siempre poniendo en manos del Señor esta jornada de estudio, esta jornada de inmersión en su palabra, para que sea Él quien nos auxilie, nos acompañe y nos permita gozar de esta gran experiencia. Vamos a verificar cómo las mujeres participaron en el seguimiento de Jesús y cuál fue también su aporte para la continuidad de la transmisión del Evangelio en la iglesia. Hemos conocido de primera mano los testimonios de los discípulos, ¿no? Pedro, Santiago, Juan, los evangelistas, etcétera. Pero también hay mujeres dentro del grupo de Jesús a quienes les debemos el conocer nosotros hoy la palabra del Señor. Entonces, Ana María, Marta, Ana Miriam, desde Facebook, un saludo para todos ustedes y gracias por estar conectadas a esta hora. Entonces, pidamos las luces del Espíritu para poder hacer este momento de estudio orante, una experiencia que nos comprometa más con nuestra fe, con nuestra iglesia. Entonces, digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, con nuestra vida en manos del Señor, de la misma manera en que la mujer se pone a total disposición, digamos, en la figura de María y en la figura de tantas otras mujeres que se ponen a disposición del servicio del Señor, hagamos nosotros lo mismo. Pongámonos a la entera disposición del Señor para que nuestros sentidos, nuestras habilidades, absolutamente todo lo que somos, hacemos y tenemos, esté presto para cumplir la voluntad del Señor. Entonces, quiero invitarlos a que nos tomemos unos minutitos para escuchar este canto que nos va a ayudar a entrar en la tónica de cómo la espiritualidad de lo femenino, que la espiritualidad de lo femenino no es exclusivo de las mujeres, es un patrimonio de la humanidad. Pero entonces este canto nos va a ayudar a descubrir cómo en la espiritualidad de lo femenino podemos comenzar a encontrar una nueva manera de relacionarnos con el Señor que nos va a permitir ser muchísimo más completos y más atentos a esas maneras en las cuales Dios trabaja en nuestra existencia. Sentada a tus pies, escuchando tu voz, anhelando que llenes de ti mi interior, dejando el quehacer para tomar aliento y poder respirar tus sentimientos. Me siento cansada, pero hay larga labor y a veces parece que solo estoy yo y hay tanto que hacer que no encuentro el momento para poder respirar tus sentimientos.
Aquí estoy, Jesús, ante ti necesito escuchar mi nombre en tu voz, tus palabras de aliento que sostienen mis días. Acoger, trabajar, contemplar, como Marta y María. Entonces, en este trabajo de la espiritualidad femenina está el acoger, trabajar, contemplar, ¿cierto? Según la canción, pues nos daban como ejemplo, modelos a Marta y María, pero en realidad absolutamente todos nosotros estamos invitados a hacer a ejercer esa misión. Bueno, le pido el favor a quien quizás está rayando la pizarra, la pantalla. Tengamos cuidado, de pronto si hay un chiquitín o chiquitina por ahí, para que no manipulemos la pantalla, ¿vale? Gracias. Bien, entonces, les decía que según la canción, el acoger, trabajar y contemplar es algo muy propio de la espiritualidad femenina, de la espiritualidad de lo sencillo y de la espiritualidad integradora, que no se fija únicamente en un aspecto de la realidad, sino que es capaz de verificar cómo cada uno de los elementos del entorno son importantes y merecen ser integrados y reconocidos en la gran red de la vida. Eso es lo propio de la espiritualidad femenina, la integración, el ser capaces de darnos cuenta de quiénes están, cómo están siendo presentes para integrarlos y que nadie quede fuera de la vida, nadie quede fuera del auxilio. Así que este fue uno de los grandes aportes y sigue siendo uno de los grandes aportes de las mujeres en la iglesia. Por eso nosotros no podemos recuperar la historia de este movimiento cristiano sin hablar de la contribución de las mujeres a la expansión y a la consolidación de la iglesia. Si bien es cierto, con muchos elementos como ustedes ya se han dado cuenta para indagar quién fue el autor de tal evangelio, cuál fue el estilo de vida de aquella comunidad que dio origen al escrito, etcétera, ha sido complicado, ¿cierto?, retomar información de esto porque los datos muchas veces son escasos y fragmentarios. Con mayor razón presentamos nosotros ese problema respecto al aporte de las mujeres en los primeros años, en los primeros siglos del cristianismo y como tal de la iglesia. Culturalmente, para la época, la mujer no calificaba como discípula, no, digamos, no hacía parte o no era considerada como hábil para ser educada en estos ambientes y en estas exigencias de la espiritualidad. Entonces, por la cultura imperante en la época también favoreció a que muchos testimonios del trabajo femenino al interior de la iglesia pues quedara un poco oculto o no se expresara pues de la mejor manera. Así que de los datos que disponemos, que son los mismos evangelios, algunos elementos de evangelios apócrifos y los textos del Nuevo Testamento, pues vamos a tratar de meternos en esta gran aventura de verificar el apostolado femenino, el aporte de la mujer al movimiento cristiano como seguidoras de Jesús. Así que en el análisis que vamos a hacer de los textos, vamos a hacer ese esfuerzo por distinguir lo que dicen los textos de la estrategia retórica de la cual se valen para hablar. Me explico. A veces hay formas de hablar para indicar la participación de alguien, ¿cierto? Entonces hay una estrategia simbólica, una manera particular de decir. Por eso nosotros tendremos que quitarle a la expresión como ese ropaje del modo de hablar para detectar concretamente qué nos quieren decir a la luz de la contribución y participación de las mujeres en la iglesia, que como verán es muy rica. Entonces, las fuentes del Nuevo Testamento a nosotros, ¿qué nos permiten ver? ¿De qué nos ayudan a darnos cuenta? Primero, que la participación de las mujeres al interior del movimiento cristiano, del movimiento de los seguidores de Jesús, fue clave y ellas participaron como líderes, no fueron, digamos que personajes de segundo plano en la transmisión del Evangelio, sino que fueron protagonistas, fueron líderes en unión con los caballeros, haciendo todo este trabajo. Ahora,
no solo hubo una manera o un ministerio abordado por las mujeres, sino que hubo distintos servicios que las mujeres desempeñaron en las comunidades. Por tanto, había o se constata una pluralidad de discipulados de la mujer, como maestras, como servidoras, como predicadoras y como auxiliares en toda la distribución de las ayudas para las personas necesitadas. Por tanto, las mujeres estaban participando en la transmisión de la enseñanza, en la atención de los pobres y en la consolidación de la comunidad y la extensión del mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Palestina. Y reconocer esto para nosotros hoy es de vital importancia, porque esto nos ayuda a consolidar la experiencia de la iglesia, la labor que hace la iglesia en el mundo. Máxime, en esta situación de pandemia, estamos enfrentando la situación en la que la parroquia, ¿cierto?, ha dejado de ser el punto de encuentro de los creyentes, porque por las razones que ya conocemos, no podemos congregarnos todos en nuestros templos. Así que los hogares se están convirtiendo en las iglesias domésticas, en los lugares donde se está viviendo la fe. Desde la comunidad de nuestra casa, pues tenemos la transmisión de la Eucaristía, aquellos que pueden verla por internet o televisión, ¿verdad? Pero el día a día de la iglesia se está viviendo con muchísima más fuerza en cada una de nuestras casas. Así que allí papá y mamá, mujeres y hombres, están retomando ese liderazgo que hubo al inicio del cristianismo, en donde eran las familias la fuente, no solamente de la formación cristiana, sino del ejercicio litúrgico como tal. Entonces veamos que recordar nuestras raíces, nuestra historia como iglesia, nos ayudará muchísimo a vivir nuestra fe de una manera más auténtica y comprometida en estos tiempos de pandemia. Bien, antes de hablar de qué hacían las mujeres o cómo fue la participación de las mujeres en el discipulado tras Jesús, miremos un poco cuál era la situación de ellas, de las mujeres en el tiempo de Jesús, en el siglo primero después de Cristo, porque de esta manera podemos verificar el contraste o el impacto que genera Jesús en la sociedad de su tiempo. Entonces, lo primero que hay que decir es que en aquellos tiempos, en el siglo primero, la mujer estaba circunscrita al entorno del hogar. La mujer participaba únicamente del entorno de lo privado de la casa. ¿Y para qué estaba la mujer? Para la preparación de los alimentos, para moler el trigo, para ayudar a organizar la casa, estar pendiente de la crianza de los hijos y pues lógicamente atender a los intereses de su esposo, pues a todo nivel, ¿no? Las mujeres no tenían voz y voto respecto a sus propias decisiones, ellas no decidían con quién casarse. Los padres eran quienes, el papá, ¿no? Como tal, era quien ajustaba y quien arreglaba los matrimonios, y la hija, que cuando nace es posesión del papá, cuando se casa pasa a ser posesión del esposo, del marido, y se cuenta como eso, como una propiedad. ¿Mm? Así que no era considerada en su condición de persona como tal, sino como un elemento más dentro de los bienes que tenía la familia. Ahora, por una, digamos, malinterpretación de la escritura, ¿no? Y una lectura quizás sesgada por el machismo desde de aquella época e incluso más atrás, la mujer era símbolo de liturgia, de lujuria, perdón, e inducción al pecado, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Recordemos que en el texto de Génesis, ¿cierto? En Génesis 3 está la escena pues de la caída del hombre, y en esa escena es Eva, es la mujer quien le ofrece a Adán, a su esposo, que coma del fruto del cual Dios ha prohibido que consumieran, ¿sí? Entonces, desde una lectura sesgada y quizás machista, pues comenzó a concebirse la mujer como la puerta del pecado, como la puerta de toda desgracia. Entonces, la mujer no era de ninguna manera un motivo para confiar, porque tú no sabías en qué momento la mujer te podía seducir, engañar y llegar a situaciones o cosas que no eran buenas y satisfactorias. Entonces, desde este punto de vista, pues la mujer estaba muy mal vista en la época de Jesús. Adicional a esto,
adicional a esto, queridos hermanos, la mujer era concebida inferior a todo nivel respecto al varón, totalmente inferior. Gracias, Raquelita, por tu saludo. Bendiciones para ti también. Entonces, ¿qué pasaba? La mujer intelectualmente era inferior. Según la concepción de la época, la mujer no tenía la suficiente capacidad intelectual, mental, para recibir conocimiento, para conocer de Dios y para transmitir una enseñanza. Por eso no eran admitidas en ninguna escuela de formación. Los fariseos no admitían mujeres. Otro grupo que era muy asiduo al estudio de la escritura era el grupo de los esenios. Y recuerden que al inicio de nuestra formación hablamos de que probablemente algunos de esta comunidad de los esenios vivieron en Qumran, ¿no? Cerca a las inmediaciones del Mar Muerto. En esa secta judía solo habían hombres, ¿no? Y la mujer era vista como también lo peor. Así que en los grupos que habían en la época de Jesús, de estudio de la Torá, de búsqueda de espiritualidad, pues ninguna mujer tenía cabida, porque se consideraba que no era capaz de recibir conocimiento de Dios y de procesarlo adecuadamente. De hecho, decían que era un peligro que la mujer conociera las escrituras porque no se sabía cómo o qué iba a hacer con ello. Físicamente las mujeres también eran dominadas por la estructura patriarcal y por la estructura machista de la época, concretamente desde el punto de vista sexual. ¿Sí? En este sentido, las mujeres eran concebidas como un tesoro que debía ser protegido de la lujuria o del ataque de otros hombres. Entonces el esposo tenía que proteger a su esposa de posibles ataques a nivel sexual de otros varones. Entonces por eso la mujer era mejor que estuviera todo el tiempo en casa y si salía del hogar tenía que hacerlo en compañía de un varón. En las zonas agrícolas, pues esto era diferente a las ciudades, pero en ambas localidades se manejaba la cuestión de que una mujer sin un varón al lado era una mujer sola. Dos mujeres acompañadas eran dos mujeres solas. Si estaba un varón, ya estaban acompañadas. ¿Bien? Entonces, digamos que pesaba mucho esta concepción patriarcal en aquella época y pues lógicamente espiritualmente las mujeres pues no eran consideradas a la altura de los varones porque al no ser capaces de comprender intelectualmente las cosas de Dios, muchísimo menos, ¿no? De hacer un ejercicio de trascendencia. Entonces ellas no eran sujetos activos en la religión y para la cultura de la época, la cultura religiosa de la época, ya con la presencia del varón era suficiente porque las mujeres no estaban obligadas a ir a las fiestas de peregrinación a Jerusalén, me refiero a Pascua, a Pentecostés, Hanukkah o la fiesta de dedicación del templo, no estaban obligadas a ello, no estaban obligadas a ir a la sinagoga, no estaban obligadas a orar el Shema, que es la oración que todo judío ora al levantarse, y estaban dispensadas de el estudio pues de todos los aspectos de la religión. Les repito, el hecho de que se considera a la mujer inferior en pureza y en capacidad intelectual la marginaba también del ambiente espiritual, porque la mujer jamás iba a llegar, digamos, al nivel de pureza que podría tener un varón. Entre otras cosas, la mujer, por el hecho de su periodo menstrual, también era concebida como una persona impura, porque todo aquello que determinara derramamiento de sangre o pérdida de sangre, porque como la sangre simboliza la vida, pues ella era connotación de impureza. Entonces, la mujer quedaba impura después de su periodo, durante su periodo menstrual, después de él tiene que hacer un proceso de purificación y las mujeres después del parto pasan un tiempo de impureza, mientras pasa el sangrado y ya después pueden ser admitidas nuevamente en la comunidad, pero nunca iban a estar al mismo nivel del varón. Entonces, fíjense que es una situación bastante compleja en la cual Jesús comienza a hacer todo un movimiento de restauración, ¿no? Ellas no podían hablar públicamente ni por iniciativa propia, mucho menos que una mujer hablara con un hombre que no era su esposo en la calle. Mejor dicho, la escena en la que nos narra el evangelista Juan de Jesús hablando con la samaritana, eso era tremendamente reprochable en la época. Como ya les decía, no podía estar en la calle sola, tenía que andar pues con la compañía de su esposo. Y bueno, ustedes dirán, qué terrible, ¿será que los judíos cambiaron de opinión en algún momento? Sí, el judaísmo rabínico ya moderno ha hecho una serie de aproximaciones muchísimo más amables, ¿no? Respecto al papel de la mujer hoy en día en algunas líneas judías
hay mujeres que estudian la Torá, hay mujeres que son rabinas, que aspiran al rabinato, que se llama, esa es la palabra, ¿no? Al estudiar para ser rabino, me explico. Tiene una mirada muy bella del papel de Eva dentro de la espiritualidad femenina. Los judíos modernos establecen que Eva es como el modelo de ser mujer, porque Eva tiene una inclinación especial, o la mujer tiene una inclinación especial hacia los misterios divinos. A la mujer le queda más fácil conectarse con lo trascendente que al varón, porque la mujer tiene una capacidad mayor para abstraer y para conectarse con la trascendencia. De hecho, dicen los sabios judíos actuales y algunos de siglos no tan remotos, que la mujer está muy cercana a Dios, también porque gracias a que Dios la dotó de la capacidad de generar vida, eso la emparenta y la pone en un nivel muy cercano a Dios. Entonces, podemos ver que en el pueblo judío la concepción de la mujer pues ha evolucionado y ya no es una visión tan tétrica y tan terrible como lo fue en la época de Jesús. Bien, ¿Jesús qué hace? Jesús le da un giro de 180 grados a la situación. Para Jesús, en primera instancia, la mujer es un ser humano. Partamos de ahí. Para Jesús, la mujer es un ser humano, no es un elemento más de las pertenencias de los varones. La mujer es un ser humano de igual dignidad que el varón, es decir, con el mismo nivel de pureza, con las mismas capacidades, con la misma meta de ser amigos y hacerse uno con Dios. Para la mujer, para Jesús, perdón, la mujer tiene igual dignidad ante Dios como el varón. Por eso Jesús las admite en su grupo como discípulas, no las admite en la calidad de ayudantes para que preparen la comida, para que tengan todo limpio, para que planchen las túnicas, no. Las tiene en calidad de discípulas, para que escuchen y aprendan lo mismo que van a escuchar y aprender los varones. Ahora les permite hablar y habla con ellas. Recordemos en esta semana que pasó, había un texto en el que Jesús estaba enseñando y una mujer exclama, ¿no? Bienaventurados los pechos que, el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, ¿no? De una mujer que en el grupo de Jesús podía hablar, se podía expresar. Entonces Jesús le da un estatus distinto a la mujer. Para Jesús las mujeres no son mercancía, no son objeto de lujuria, no son la puerta para el pecado. Para Jesús las mujeres son sus hermanas y sus amigas, y les delega funciones de responsabilidad. No son elementos accesorios dentro del movimiento. Que si está la mujer o no, no pasa nada. No, para Jesús, la mujer tiene que estar. Y tiene que estar porque sin ella la sociedad está incompleta. El ser humano se compone de hombres y mujeres, o sea, la sociedad humana es de hombres y de mujeres. Si falta alguno de los dos, la sociedad se queda incompleta. Es como si se quedara con mitad de rostro y el otro estuviese desfigurado. Por eso para Jesús los dos, hombre y mujer, son bienvenidos y los invita a que trabajen en armonía, observándose de una manera fraterna y benévola como Dios lo determinó desde el principio de los tiempos. Así que Jesús declara, al recibir a las mujeres dentro de su grupo, Jesús declara que ellas son aptas intelectual y espiritualmente para comprender y vivir a Dios. Y ambos, hombres y mujeres, son canales de gracia para transmitir a Dios. Por eso su trabajo no debe ser opuesto, no debe haber competencia, ni tampoco rivalidades, sino que debe haber cooperación. En algún momento van a tener roles similares o van a tener roles distintos, pero lo importante es que sean conscientes que trabajan para el mismo Señor y ningún rol es más importante que otro. Ni los varones son más importantes que las mujeres, ni las mujeres más importantes que los hombres. Todos son igualmente importantes y valiosos en la comunidad de Jesús. Ahora, ambos tienen que luchar para no dejar que el pecado los invada y los destruya. Así que el pecado destruye al ser humano no por ser hombre o por ser mujer, sino por la decisión personal de cada uno. Las mujeres no pecan porque es que sean mujeres, no, sino porque tomaron la decisión de abrirle la puerta al pecado. El hombre peca no por el hecho de ser varón,
sino porque le abrió la puerta al pecado. Así que Jesús a hombres y mujeres les dice, ustedes son puertas de gracia, ustedes están llamados a la plenitud en Dios. De ustedes depende mantenerse en la fe y mantenerse en la gracia, apoyados lógicamente en el auxilio divino. Nosotros estamos habituados a ver de esta manera el grupo de seguidores de Jesús cuando nos dicen los apóstoles de Jesús o los seguidores de Jesús. Entonces tenemos en mente esta figurita, ¿cierto? Jesús y con los 12 apóstoles. Y nos imaginamos a Jesús con los 12 para arriba y para abajo, todos montados en la misma barca o repartidos en 2 barcas, en fin, ¿cierto? Pero realmente el grupo de Jesús no fue un grupo masculinizado, no fue un evangelio masculinizado, fue un evangelio para la humanidad. Jesús hace un grupo distinto al de la lógica de los fariseos, al de la lógica de los esenios, al de la lógica incluso de los celotes, y Jesús plantea una alternativa. Para Jesús, su grupo no es de varones, su equipo de discípulos, su grupo de amigos es un grupo plural, diverso. Así que tenemos que comenzar a ver el grupo de Jesús de esta manera, donde habían mujeres y mujeres de distintas clases, de distintas historias, algunas viudas, algunas quizás repudiadas, que no tenían ningún tutor, no había un hombre al lado de ellas, muchas independientes y solteras. También Jesús con seguridad recibió en su grupo de apóstoles a parejas de esposos, en su grupo de discípulos, a parejas de esposos. O sea, hubo matrimonios que decidieron seguir a Jesús. Ustedes van a decir, ¿cómo es esto posible? Ya vamos a ver las citas bíblicas que nos ayudan a comprender esto. Y también Jesús recibió hombres solteros y cada uno también con su historia particular. Los hombres que ingresaron al movimiento de Jesús no eran ni los más santos, ni los más juiciosos, ni los de la mejor reputación. También traían sus historias y a todos ellos, fíjense, a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios, a todo aquel que quiso unirse a su movimiento, Jesús los sanó y los consideró dignos de seguirle y de anunciarle. Bien. Entonces vemos que desde el inicio la iglesia fue plural. Mire, hubo diversidad de maneras, diversidad de enfoques existenciales para seguir a Jesús. Entonces nosotros hoy en día, a pleno siglo XXI, debemos luchar para que en la iglesia, familias, laicos, sacerdotes, consagradas, consagrados, misioneros, todos podamos trabajar en equipo, porque desde el principio así lo vio Jesús, donde todos pudiéramos trabajar juntos. Imagínense que muchos de estos, algunas mujeres, algunas parejas de esposos, algunos hombres, siguieron a Jesús en todo su trayecto desde Galilea hasta Jerusalén, durante los 2 años y medio o 3 años que duró el ministerio público aproximadamente de Jesús. Entonces, imagínense cómo fue el impacto que causó el movimiento de Jesús dentro de la sociedad de su época, porque eran mujeres que junto con los caballeros compartían un mismo espacio. No era como en las sinagogas, que había un patio, una sección para mujeres y otra sección para hombres, o en el templo, que en la parte más lejana, o en la parte inicial del templo, estaban las mujeres y los hombres solo podían, los hombres eran los que tenían la autorización de ir un poco más cerca en el templo hacia donde estaba pues la presencia de Dios. Para Jesús esto cambia, y para Jesús todos comparten el mismo espacio porque Dios habita en todos y está disponible para todos. Entonces, imaginémonos esto tan bello que nos puede ayudar a nutrir nuestros procesos pastorales de trabajo en equipo, de trabajo solidario entre todos. Entonces, vamos a mirar esta vasta lista de las mujeres de la primera generación, de los años 30 y 70. Mujeres que fueron protagonistas bien por ser testigos oculares, por ser miembros del grupo de Jesús, o porque recibieron el anuncio y se encargaron de multiplicar aquello que recibieron. Entonces, miren ustedes esta lista tan amplia y tan grande. Vamos a nombrar en primera instancia a María Magdalena, ¿cierto? Ella es la que, así como Pedro encabeza la lista de los discípulos hombres, María Magdalena es la que encabeza la lista de las discípulas. Esto obedece a qué? A que muy probablemente los primeros años del cristianismo de nuestra iglesia, Pedro y María Magdalena fueron usados como elementos para asegurar o legitimar las enseñanzas.
Tanto Pedro como María Magdalena fueron personas de fiar para muchas comunidades y a la luz de los testimonios que ellos dieron, se ampararon para continuar su crecimiento como comunidad de Jesús en los años posteriores, ¿no? Entonces, tenemos a María Magdalena, a Salomé, a María, la madre de Santiago y de José, a Juana, a María la de Clopas o Cleofás, a María, madre de Jesús, y las otras creyentes de Jerusalén, María de Betania. Ustedes dirán, ¿por qué tantas Marías, ¿no? Resulta que el nombre de María era muy común para el primer siglo porque era una manera de rendir honor a unas reinas que hubo en Israel en la época asmonea, que ejercieron un reinado muy interesante, muy pacífico, muy bueno y que generó en el pueblo gran afecto. Y estas fueron Mariam, la reina Mariam o María, y la reina Salomé, Salomé Alejandra. Entonces, en honor a estas reinas, muchas mujeres tomaron este nombre posteriormente en Israel. Entonces, por eso aquí encontramos una Salomé y muchas Marías. Entonces, después de María de Betania, también vamos a nombrar a Marta de Betania. Digamos que estas mujeres de esta primera lista fueron las del círculo más cercano a Jesús y las testigos oculares, por decirlo así. No quiere decir que sean las únicas. Hubo quizás muchísimas más, pero de estas quedó el testimonio en los escritos de los evangelios. Bien. Ahora, hubo otras mujeres dentro del movimiento de Jesús, algunas muy buenas, otras quizás no tan fieles. Zafira es narrada o presentada en el libro de los Hechos de los Apóstoles como la esposa de Ananías, y ellos en su entrega de bienes a la iglesia naciente no fueron honestos. Así que el texto indica que hubo como la especie de salida o de la comunidad de esta mujer y de su esposo porque no fueron honestos en la entrega de bienes. Esto quiere decir que habían muchas personas pudientes y muchas mujeres pudientes que ingresaron al equipo o al grupo de Jesús. Habían las viudas, estaban las viudas helenistas, las viudas, mujeres judías que habían crecido, que pertenecían a la diáspora, ¿cierto? Y que ejercían una labor de caridad y de administración dentro de la iglesia. Tabitá o Dorcas, la mujer que Pedro retornó de la muerte. Hubo muchas mujeres helenistas perseguidas, es decir, mujeres que viniendo del judaísmo helénico asumieron la fe en Jesús y también eran perseguidas por su fe. O sea, hubo mujeres mártires también, mujeres que declararon su fe en Cristo en los primeros años de la iglesia. Entre estas mujeres también destacamos a María, la madre de Juan Marcos. ¿Recuerdan cuando vimos el posible autor del Evangelio de Marcos? María, la madre de Juan Marcos, estaba muy asociada a la comunidad del entorno de Jerusalén. Felipe, uno de los 7 diáconos, sus hijas fueron profetisas. Lidia, aquella gran cooperadora de Pablo que él encontró en cercanías a Filipos. Entonces, fíjense que la lista es tremendamente vasta y ya les digo, estas no son las únicas, hay muchísimas más, pero de estas obtenemos una documentación, tenemos algún testimonio dentro de los textos del Nuevo Testamento. Ahora, dentro de la escuela paulina también en el anuncio por parte de Pablo, ¿cierto? Y de sus colaboradores, y que se unieron al movimiento de Jesús. Entonces yo los invito a que rápidamente vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 16, 1-16. Y allí vamos a encontrar una larga despedida de Pablo en esta carta. Pero en esa despedida nos va a mostrar el elenco de mujeres colaboradoras de la misión del anuncio del Evangelio en las comunidades donde Pablo ya había pasado y había sembrado la semilla del Señor Jesús. Entonces, aquí están en la lista los nombres de ellas, desde Priscila y su esposo hasta la hermana de Nereo. Yo voy a permitirme leer el texto para que ustedes vayan detectando, ay, mire, esta, Febe, María, Junia, y vayan haciendo la asociación de las funciones que cumplían al interior de la comunidad. Entonces, dice Romanos 16, 1-16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros,
pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Entonces, ¿quién era Febe? Una mujer valiente, diaconisa, servidora, líder de comunidad que incluso había defendido al mismo Pablo, protectora de Pablo. Dice, verso 3, 16:3 en la carta de los Romanos. Saludad a Prisca y Áquila, Prisca o Priscila, colaboradores míos en Cristo Jesús. La palabra colaboradores, aquí está con la palabra de sinergón, y eso nos hace alusión a la palabra sinergia, ¿cierto? Entonces es colaborar todos en un mismo fin, cada uno desde su posición. Entonces, mira, aquí ya tenemos un matrimonio, Priscila y Áquila, colaboradores de Pablo. Y esto también va a pasar antes incluso de la resurrección de Jesús. Ya les voy a mostrar los testimonios de Mateo y de Marcos que así nos lo atestiguan y otro comentario que va a hacer Pablo al respecto. Sigo leyendo. Ellos, Prisca y Aquila, arriesgaron sus vidas por salvarme y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primer creyente del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión. Entonces, miren, María, alguien que se afana, se preocupa por la comunidad, María. Y Junia, alguien que ya junto a Pablo ha recibido prisión por anunciar a Cristo. Por tanto, el testimonio de Junia no debía ser cualquier testimonio, un testimonio que movía y sacudía y ponía a temblar a las autoridades locales, porque quizás con el evangelio que predicaba Junia, los que se mantenían en corrupción y se mantenían en cosas negativas, sentían que había una exhortación fuerte allí y la veían como un peligro para sus intereses negativos. Entonces Junia, al igual que Pablo, sufrió prisión por Cristo. Dice, ilustres entre los apóstoles, miren la calificación que le da Pablo a Junia, ilustres entre los apóstoles que descubrieron a Cristo antes que yo. Así que Junia tenía más recorrido o llevaba más años de conocer a Jesús que el mismo Pablo. Saludad a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en el servicio a Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad en el Señor a los fieles de la familia de Narciso. Saludad a Trifena y a Trifosa, que se han fatigado sirviendo al Señor. Trifena y Trifosa, mujeres de trabajo abnegado. Saludad a la amada Pérside, mire, la amada Pérside, que trabajó mucho en el servicio del Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermes, Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Entonces, fíjense que en las comunidades paulinas es clave la labor de la mujer y tanto hombres como mujeres tienen funciones de liderazgo, de entrega, de servicio. No hay uno superior al otro. Todos trabajan por el mismo Señor y hay diáconos, hay diaconisas, hay servidores, hay servidoras, hay trabajadores abnegados, hay trabajadoras abnegadas. Pablo comprendió muy bien que en Jesús todos somos una nueva criatura. Por eso Pablo dirá en una de sus cartas, en Jesús somos nueva criatura. Ya no hay esclavo ni libre, gentil o judío, ni mujer ni hombre. Somos nueva criatura en Jesús. Esto no quiere decir ninguna apología para estas ideologías de género, ¿no? Por favor. Cuando Pablo dice que no es que ya no somos hombre y mujer, sino una nueva criatura en Cristo, lo que está diciendo es que no tenemos que regirnos por patrones de machismos o de matriarcalismos, no, somos juntos una nueva criatura, hombres y mujeres que ponen su ser, su esencia, lo masculino y lo femenino al servicio de la iglesia, al servicio de lo mejor. Entonces no hay competencia, no hay rivalidad, sino que hay trabajo en equipo. Ahora, si ustedes van
a la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 2, Pablo nos va a hablar de Evodia y de Síntique, que eran dos líderes de la comunidad que quizás estaban un poquito en disputa, un poquito no se estaban entendiendo. Entonces Pablo les dice, miren, Evodia, Síntique, vuelvan a la comunión, dialoguen, no se peleen. Y Claudia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 21, es también una gran colaboradora en la transmisión del Evangelio. Entonces, fíjense que nosotros quizás hasta el momento hayamos tenido una imagen muy masculina de la iglesia y hayamos hecho como una especie de línea de tiempo, ¿no? Jesús, Pedro, Pablo, el Papa y ya, todo el resto, ¿cierto? Fíjense que las mujeres han estado siempre presentes en la labor de la iglesia y es nuestro deber realzar su labor para que hombres y mujeres caminemos de la mano anunciando a Jesús. Ahora, las seguidoras de Jesús. Vamos a hablar un poquito de estas seguidoras de Jesús. Ya sabemos si hemos dicho que la información sobre ellas es escasa y quizás fragmentaria, pero entonces vamos a valernos de algunos elementos de los evangelios para tratar de llegar a quiénes eran estas mujeres y cómo aportaron concretamente a la dispersión del evangelio. ¿Dónde tenemos las listas de las mujeres seguidoras de Jesús? En los relatos de la crucifixión y la resurrección. Si ustedes van a Marcos 15, 40, 41, Mateo 27, 55, 56, Lucas 24, 9, 10 y Juan 19, 25, ustedes van a encontrar allí la mención de distintas seguidoras del Señor. Algunos van a repetir seguidoras, otros van a incluir unas totalmente nuevas, pero lo interesante va a ser que en los momentos clave donde se verifica la fidelidad del discípulo, quienes van a estar nombradas van a ser ellas, las seguidoras del Señor. Entonces vamos a comenzar con la primera, con María Magdalena. María Magdalena, su nombre Magdalena proviene de una alusión al lugar de donde ella era oriunda, de Magdala, de la zona de Galilea. Ustedes aquí en su mapa pueden ver la región de Magdala, cerquita al mar de Galilea. Por esta situación, la industria aquí de Magdala, que era una ciudad muy bonita en la época, estaba dedicada a la industria de la pesca y del pescado seco, ¿sí? El comercio con el pescado seco, y era una zona muy transitada por diferentes mercaderes y comerciantes. Entonces, algunos dicen que María Magdalena probablemente trabajaba en esta industria de la pesquería. Algunos dirán que era una mujer rica y que tenía, digamos, como una flota pesquera. Otros dirán, no, era una mujer del común que trabajaba en la industria porque no había otro empleo. Y lo curioso con María Magdalena es que es nombrada por los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nombran a María Magdalena como discípula del Señor y la nombran encabezando la lista de las discípulas y como primera testigo de la resurrección del Señor. Así que María Magdalena jugó un papel muy importante en las primeras comunidades una vez resucitó el Señor, porque su testimonio fue fundante y fue fuente de credibilidad para muchos de ellos y gozaba de una autoridad tan grande como la de Pedro. Por efectos de la cultura de la época, quizás la figura de María Magdalena comenzó a verse opacada y la de otros líderes comenzó a verse enaltecida por cuestiones culturales en la época. Ahora, María Magdalena no era una prostituta, ¿sí? En el siglo IV, V comenzó a generarse con más ahínco esta asociación porque la confundían a María Magdalena con la mujer que en Lucas, la mujer pecadora que llora a los pies de Jesús y le enjuga los pies con sus cabellos, ¿no? Entonces comienzan a hacer una serie de asociaciones en la que terminan confundiendo a María Magdalena con una prostituta. María Magdalena no ejercía la prostitución. Y tampoco hay que confundirla con la mujer que unge y enjuga los pies de Jesús en Marcos y en Mateo. En Marcos y en Mateo, Marcos 14, 3, 9 y Mateo 26, 6, 13, nombran a esta mujer, a una mujer que enjuga los pies de Jesús con sus lágrimas y que le derrama perfume de alabastro sobre los pies de Jesús. Y esto ocurre antes de que Jesús ingrese a Jerusalén. Ni en Marcos ni en Mateo se hace alusión a que esta mujer anónima sea pecadora pública. Simplemente dice que una mujer ingresó a la sala y ungió a Jesús con
perfume de alabastro. ¿Quién se dice que es una mujer pecadora pública? Lucas, en su versión del relato en el capítulo 7, versículos 36 al 50. Pero ignoramos de cuál falta se le acuse, porque pecador público es una manera vaga de decir una vida de acuerdo o en desacuerdo, digámoslo así, con los mandamientos o la ley del Señor, pero no nos especifica, ¿no? Esta mujer anónima de qué ha sido acusada. En Juan, quien unge los pies de Jesús es María de Betania. Por tanto, María Magdalena no la podemos confundir con estas mujeres, ¿cierto? Y estas mujeres también hay que distinguir a las que la mujer que enjuga los pies de Jesús y lo unge, en Marcos, en Mateo y en Lucas y en Juan, tenemos que también distinguirlas, porque para Marcos y Mateo es una mujer diferente a la que propone Lucas y a la que propone Juan. Bueno, entonces, claros hasta ahí, ¿verdad? Ahora, Lucas es el que afirma que de María Magdalena salieron 7 demonios, lo dice en Lucas 8:2, cuando habla de las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea, ¿no? Entonces va a decir que estaba María Magdalena, que estaba Susana, que estaba Juana, ¿cierto? Pero de María Magdalena dice Lucas que de ella salieron 7 demonios. Marcos, en el capítulo 16:9, en su adición tardía, va a repetir lo mismo, quizás porque le llega una tradición que también le llegó a Lucas. Pero esta expresión de que salieron de María Magdalena 7 demonios, ¿querrá decir necesariamente que era una mujer de mala vida? Los investigadores, como Corley, nos van a decir, mire, ¿ustedes recuerdan que a Jesús también lo tacharon de tener un demonio? En Mateo 12, 22, 30, en Marcos 3, 22, 30, en Lucas 11, 14, 23 y en Juan 8, 48, 49, están los testimonios en los que a Jesús se le acusa por tener un demonio o para trabajar por el poder de los demonios, ¿cierto? ¿Y esto por qué era? Porque la acción carismática de Jesús generaba tanta incomodidad que lo más fácil era señalarle de que actuaba por el mal, ¿cierto? Entonces, Corley dice, probablemente se genera una situación similar con María de Magdala, y María exhibía el carisma de la profecía, un carisma especial que la hacía actuar de manera distinta a la gente común de su tiempo. Y quizás su predicación y su manera de hablar y de actuar era tan contundente que lo mejor que encontraron fue opacar su papel. Pues por ser mujer, ella no tenía derecho a actuar de esa manera sorprendente. Entonces, por el hecho de ser mujer, comenzó a ser tildada de que pudiera actuar más bien por influencia de espíritus malignos. Y de allí se comenzó a generar una sombra oscura. Las sombras son oscuras, ¿no? Una imagen oscura sobre María Magdalena que quizás no corresponde a la verdad como tal. Entonces, probablemente María exhibió una enseñanza, una capacidad de profecía tan importante, tan inquietante, que a ciertos caballeros eso les incomodó y lo más fácil fue comenzar a generarle una fama de alguien negativo, ¿sí? Ahora, el hecho de que diga el Evangelio que de ella salió la totalidad del mal, que Jesús sacó de ella la totalidad del mal, quiere decir que Jesús hizo de ella una mujer en la cual solo permanecía el bien, porque si la expresión 7 demonios, ¿no? 7 es plenitud. Si ella estaba, digamos, acechada o estaba dividida en su vida interior por la totalidad del mal, gracias al encuentro con Jesús, ella queda habitada por la totalidad del bien. Entonces María Magdalena es también una mujer habitada por la gracia en plenitud. ¿Mm? Entonces, veamos que los textos los textos del Evangelio, sobre todo Juan, va a ser una reivindicación de la figura de María Magdalena. Aquí Amanda nos dice, eso lo han hecho creer en las películas de Hollywood. Así es. Lastimosamente el cine, ¿no? Genera toda una serie de falacias, ¿no? En torno a las figuras de Jesús, figuras emblemáticas, sobre todo en su interés de generar morbo. ¿M? Entonces aquí ya vamos viendo que con un estudio juicioso de la historia, de los textos, nos vamos dando cuenta que María Magdalena fue una mujer valiente y muy importante al interior del movimiento de Jesús y que gozó del respaldo del mismo Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Miremos Juan en el capítulo 20, porque allí se nos narra el encuentro de Jesús resucitado con
María Magdalena. En el versículo, Juan 20, versículos 11 al 18. ¿Sí? Me voy a permitir leer el texto y ustedes me van siguiendo allá en sus casas. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Así que miremos en el texto esta familiaridad que existe entre Jesús y su discípula. Fíjense que no es una familiaridad morbosa como quizás lo han querido ver, ¿no? Como si María Magdalena hubiera sido la amante de Jesús. Es una familiaridad de hermanos en la fe. Es una familiaridad entre la discípula y su maestro. Ella ama infinitamente a Jesús, ¿m? Porque el encuentro que tuvo ella con Jesús la transformó de una manera tal que todo lo que ella era se enfocó en el sumo bien, se enfocó en el servicio pleno y completo a Dios. Así que con la muerte de Jesús fue el colapso de María Magdalena porque se fue el sentido de su vida. Entonces ella se aferra, aunque sea al cadáver del maestro. Pero el hecho de que ella haya seguido y haya sido tan fiel discípula del Señor le hace generar un olfato especial para intuir la presencia del maestro y de no renunciar a la búsqueda de él. Y quiero que notemos en el verso 16, cuando Jesús la llama por su nombre, le dice María. La llama por su nombre. Llamar a alguien por su nombre es llamarlo por su vocación, llamarlo por esa familiaridad, por ese amor que hay, ¿no? Y ella le dice Rabuní. El texto dice que quiere decir maestro, pero Rabuní dice como tal maestro mío. Entonces, María Magdalena lo reconoce como su Señor y como su maestro. Jesús le responde, deja de tocarme. Imagínense la fusión de María, agarrar a Jesús, agarrar a su maestro. Cuando Jesús le dice, deja de tocarme, lo que literalmente le dice es, no me retengas, porque yo necesito seguir yendo de Pascua, de paso, para culminar todo este proceso. Entonces, la labor de María Magdalena como formadora de las comunidades cristianas es ayudar a que Jesús siga de paso, para que siga cumpliendo su labor. Y concretamente, en la expresión que Jesús le da o en el encargo que él le da para que anuncie a sus discípulos, está el contenido de la enseñanza de María Magdalena a las comunidades que fueron evangelizadas por ella. Dice Jesús, vete donde mis hermanos y diles, mire, mis hermanos, no dice vaya donde el resto de discípulos, vaya donde los jefes, no, le dice ve donde mis hermanos, toda la comunidad es hermana. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. La predicación de María Magdalena estuvo centrada en ratificar la unidad de Dios como Padre en virtud del sacrificio de Jesús. María Magdalena predica que no hay brecha, que ya no hay distancia, que nos podemos sentir hijos de Dios en unión con Jesús, porque el Padre de Jesús es también el nuestro. Por tanto, hacemos unidad, comunidad. Imagínense este anuncio en una sociedad tan fragmentada, tan llena de dolor, que alguien te diga, es que tú compartes la filiación con Dios, porque así como Dios es Padre, Jesús es también tu Padre, y como respondió por Jesús, Dios responderá por ti. Eso es algo increíble. Y una mujer y el espíritu femenino es capaz de entregar este mensaje con gran agudeza, porque la mujer ha sido dotada de la capacidad de dar vida, de estructurarla y de acompañarla. Entonces este anuncio en boca de María Magdalena y de otras mujeres
llegaba al corazón del pueblo y en unión con la labor que también hacían los varones, pues consolidó a las comunidades de una manera muy interesante, muy bonita. Y el hecho de que el evangelista Juan ponga esta situación de María Magdalena aquí, nos está indicando que es una reivindicación del papel de María para las comunidades y que aquellas comunidades que fueron evangelizadas por ella no se sientan comunidades bastardas, sino que se sientan comunidades que provienen de una autoridad, de alguien que posee la legalidad, la autoridad del testigo ocular. Así como el testimonio de Pedro es válido el de María Magdalena porque ella también fue testigo ocular. Ahora vamos a pasar un poco más rápido por las otras mujeres. Vamos a pasar por Salomé. Salomé es otra de las mujeres del grupo de Jesús, pero es únicamente nombrada por el evangelista Marcos. Probablemente ella fue muy importante en esta comunidad, en este entorno. ¿Por qué fue importante? Por lo que pudo hablar de lo que vio con Jesús. Ella siguió a Jesús desde Galilea, pero fue clave en el momento de la contemplación de la crucifixión y de la resurrección. Según Marcos, ella es la que va junto a María Magdalena al sepulcro del Señor. Así que Salomé es una mujer buscadora. Es alguien que le enseñó a las comunidades a estar siempre en busca del maestro y a buscar respuestas, a buscar fundamentos de la fe. Mateo va a reemplazar a Salomé por la madre de los Zebedeos. Lucas la va a reemplazar por Juana. Pero entonces esto no ratifica que Salomé es muy propia de la comunidad o del entorno marcano y ella entonces le imprimió a esta comunidad esa gran capacidad de búsqueda, de estar al pie de la cruz. Y recuerden ustedes que cuando estudiamos Marcos, ¿cierto? Nos dábamos cuenta que para Marcos era importante que el discípulo entendiera el significado de la cruz, ¿cierto? Que no le huyera a la cruz, porque entendiendo a la cruz, entendía toda su misión como discípulo. Así que las mujeres en esa comunidad fueron claves para transmitir esa enseñanza, porque ellas estuvieron al pie de la cruz sin abandonar al maestro. Otra mujer importante, María, la madre de Santiago y de José. Esta María es muy particular porque esta María aparece en todas las listas de discípulas de Jesús. Aparece en la lista de Marcos, en la de Mateo y en la de Lucas. Ahí ustedes tienen las citas bíblicas para que posteriormente la busquen. Entonces esta María, al igual que María Magdalena, fue conocida por la generalidad de la comunidad cristiana, de la comunidad primitiva. El hecho de que dijeran María, la madre de Santiago y de José, y que no dijeran acompañada por su esposo o esposa de, nos habla de una mujer cuya maternidad no la esclaviza, sino que la potencia para ser autónoma y libre para el seguimiento. Es una mujer que hizo de su maternidad un camino para incluir a toda su familia en el seguimiento de Jesús, porque Santiago y José van a ser importantes en la comunidad también. Entonces, esta María es un modelo y un ejemplo del líder espiritual de la casa, muy influyente, muy conocida en el anuncio de la resurrección. Fíjense cómo tenemos varias gamas, varios estilos de discipulado femenino dentro de las seguidoras de Jesús. Vamos con otra mujer exclusiva o nombrada solo una vez en el Nuevo Testamento, que va a ser Juana, que es exclusiva de la tradición lucana. Lucas la nombra 2 veces, ¿sí? En capítulo 8:3, y ahí es cuando dice que Juana es mujer de Cusa, un administrador de Herodes, y que junto a Susana y María Magdalena, pues siguieron a Jesús desde Galilea, eso lo va a decir Lucas, y la vuelve a nombrar en el capítulo 24, versículo 10, cuando Lucas nos dice que ¿qué mujeres estaban dando el anuncio? Pues eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Fíjense que hay toda una escuela de mujeres que está en contacto con el acontecimiento de la resurrección. Entonces Lucas nos pone a esta Juana dentro de aquel grupo. Y dice el texto que ella, Juana y las demás recordaron las palabras que Jesús les había dicho de que iba a resucitar. Si ustedes son curiosos y van rápido a Lucas 9, 22, 27, van a encontrar lo siguiente. Yo ya estoy llegando. Lucas 9, 22, 27 nos va a hacer el anuncio de la pasión de Jesús. Me voy a permitir leer Lucas 9, 22. Dice, les dijo,
El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará al tercer día. Versículo 23 dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A sus discípulos. ¿Listo? E inmediatamente los versículos anteriores, en el Lucas 9, 18, 21, está la profesión de fe de Pedro. Nosotros habíamos pensado hasta el momento que esa profesión de fe de Pedro se había dado únicamente en el entorno de los discípulos hombres, ¿cierto? Pero fíjense que cuando veamos Lucas 24, 6, 8, vamos a cambiar de opinión. Vamos rápido, Lucas 24, 6, 8. Miren, Lucas 24, 6, 8 va a decir lo siguiente. Desde el 5 voy a leer, 24, 5. Las mujeres, asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos, los ángeles, les dijeron, estoy leyendo la escena de la resurrección, ¿vale? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las que están en Lucas 9, 22 y siguientes. O sea que ellas estaban presentes después en la confesión de Pedro y luego cuando Jesús hizo el anuncio de la pasión. Ellas estaban ahí presentes. Para ellas también fue el llamado a tomar su cruz y seguirlo. Por eso ellas fueron capaces de llegar hasta contemplar a Jesús en Jerusalén, muerto en la cruz entregando la vida. Por eso Juana es una de las mujeres, junto con las otras, que rompe el status quo, ¿sí? Porque es una mujer que aprende a escuchar, que es una discípula que escucha, que recuerda y que actúa en coherencia. Y es una mujer que dispone de lo que tiene para la evangelización, para el apostolado, de una manera independiente de la tutoría del varón. Probablemente era viuda, quizás Cusa, ya el esposo ya había muerto y ella era viuda, por eso podía disponer de sus bienes y tenía autoridad ella misma para disponer de las cosas. Pero fíjense cómo este pequeño detalle en Lucas, que nos dice que las mujeres, cuando encontraron el sepulcro vacío, recordaron las palabras de Jesús, nos remite a que las cosas que Jesús decía para los discípulos, que nosotros pensábamos únicamente los discípulos varones, lo decía también para ellas. Y ellas estaban allí presentes. María de Clopas. Esta María es muy interesante, de las muchas Marías. María de Clopas únicamente es nombrada por Juan. Ya tenemos 3 mujeres que solo son nombradas por un evangelista, ¿cierto? Salomé solo fue nombrada por Marcos. Juana solo fue nombrada por Lucas. Y María de Clopas solo va a ser nombrada por Juan. ¿Y dónde la nombra Juan? En 19:25, y lo hace cuando nombra a las mujeres que están al pie de la cruz. Entonces está, bueno, el discípulo amado, está María, la madre de Jesús, María de Clopas, que era la hermana de María, y María Magdalena. Ahora, ¿cómo desciframos esta María de Clopas? ¿Quién es? ¿Será que sí era o no la hermana de sangre de María o cómo es este asunto? Entonces, para ayudarnos a desenvolver esta situación, hay un testimonio del siglo II que nos reporta Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Ese testimonio es de Egesipo, un historiador paleocristiano de la antigüedad cristiana. ¿Y qué va a decir Egesipo? Dice, Santiago, el hermano del Señor, fue sustituido en la dirección de la iglesia de Jerusalén por Simón o Simeón, el hijo de Clopas, hermano a su vez de José, el esposo de María. Entonces, según esto, según ese testimonio de Egesipo, María de Clopas sería la cuñada de María. En aquella época, los familiares entre sí, fueran primos, tíos, sobrinos, todos eran hermanos, ¿vale? Entonces, probablemente María de Clopas era cuñada, según ese testimonio, era cuñada de la Virgen María, de la madre de Jesús. Entonces, ahí tenemos un dato interesante. Quiere decir que la familia de Jesús también estuvo integrada en la conducción y en la evangelización de las iglesias, sobre todo en torno a Jerusalén y a Judea. Un detalle bien importante. Ahora, Clopas es un nombre muy poco común, entonces era muy fácil detectar como
quién pudiera llamarse con ese nombre, distinto a María, porque María era muy común, en cambio Cleofás era alguien muy particular y muy pocas personas tenían ese nombre. Su uso en el griego no era Cleofás, sino Cleofás, y nosotros vamos a encontrar un Cleofás en el Evangelio de Lucas, cuando se nombran al par de discípulos que van camino a Emaús, desilusionados porque Jesús como que no resucitó y algunas mujeres dicen que sí, pero que no, en fin. Entonces, fíjense lo que nos va a decir el evangelista Lucas. Dice que camino a Emaús en el capítulo 24 iban dos apóstoles y uno de ellos en Lucas 24, 18, uno de ellos llamado Cleofás. El nombre del segundo discípulo no lo dicen, es un discípulo anónimo. Ahora bien, si nosotros decidimos darle credibilidad al testimonio de Gesipo, ¿cierto? Donde dice que María de Cleofás era cuñada de María y Cleofás era hermano pues de José, el esposo de María, ¿cierto? Entonces este Cleofás puede ser el mismo Cleofás del que nos habla Lucas. Y el discípulo anónimo del que nos habla Lucas pudiera ser no un hombre, sino María, su esposa. Entonces, camino de Maús no van dos caballeros, sino que va un matrimonio, una familia que estaba como seguidora del movimiento de Jesús y que una vez se encuentra con él, retorna a la comunidad. Fíjense qué belleza. Ustedes van a decir, oye, ¿y eso cómo así? Nosotros no sabíamos que matrimonios seguían a Jesús. Vamos a ir rápido a 1 Corintios 9:5. Y vamos a ir rápido a 1 Corintios 9:5, porque allí San Pablo nos va a dar una clave de esta acción en familia, de esta acción misionera en familia, y que no eran de los discípulos, digámoslo así, que no tenían como responsabilidades altas en las comunidades, sino que era de los dirigentes. Entonces, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5, miren lo que tenemos. Pablo aquí, en esta sección, se está quejando, porque a Pablo le están diciendo, mira, tú no eres un apóstol de verdad, tú no tienes derecho a privilegios, o están como dudando de la autenticidad del ministerio de Pablo. Entonces Pablo en 9:5, 1 Corintios, va a decir lo siguiente. Esta es mi defensa contra quienes me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Porque estaban criticando a Pablo de que como que estaba usufructuando de las comunidades, ¿no? Para sostenerse. Entonces Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Repito, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Quiere decir que Cefas, o sea, Pedro, ejercía la misión de fortalecer las comunidades en compañía de su esposa, porque aquí mujer cristiana se refiere a esposa cristiana o una mujer que acompaña en la misión, ¿sí? Pero aquí el aspecto, la connotación es mucho más de esposa creyente. ¿Sí? Entonces quiere decir que Cefas, los otros apóstoles, ¿cierto? Hacían el ministerio de evangelización en compañía de sus esposas, o sea, eran matrimonios que ayudaban en la evangelización. Y esto probablemente también ya acontecía en los tiempos del grupo de Jesús, cuando Jesús comienza a llamar a sus seguidores. Vamos rápidamente a Marcos 10, 29, 30. En Marcos 10, 29, 30, Jesús nos va a hablar de los beneficios que van a obtener aquel que lo siga. Pedro dice, oye, maestro, en el versículo 28, Marcos 10, 28, dice, Pedro se puso a decirle, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Nótese que aquí Jesús no dice aquel que deje esposo o esposa. La versión de Mateo, el Mateo 19, 27, 30, va a coincidir con la de Marcos. No dice que hay que dejar mujer o que hay que dejar esposo. Por tanto, esto quiere decir que en las comunidades
habían matrimonios que habían decidido seguir a Jesús. Lucas va a ser el que se va a salir un poquito de la tendencia en Lucas 18, 28, 30 y va a incluir aquel que deje mujer. Pero esto corresponde a la situación del tiempo en el que se escribe el Evangelio de Lucas, en el que ya había cierta institucionalización y ya comenzaba a verse un poco aquello de que los discípulos o los servidores del Señor tendrían que ser personas, algunas que no tuvieran algún tipo de compromiso. Pero fíjense que Marcos, siendo el testimonio más antiguo, el primer evangelio que se escribe, nos da cuenta de que desde el mismo momento en que Jesús inició su ministerio apostólico, ya habían matrimonios que se habían decidido por el evangelio y posterior a la resurrección de Jesús continuó esa tendencia. Primera de Corintios 9:5 nos lo confirma. Bien, pues fíjense esto cómo nos abre luces para nuestra pastoral actual, en la que familias enteras se comprometan en el anuncio de Jesús. Ahora vamos a ver a otra de estas mujeres importantes, Marta. Para las que se llamen Marta, o si conocen a alguien que se llame Marta, díganle que el nombre de ella significa la señora, ¿sí? Y es un nombre que confiere autoridad, es la administradora, la dueña de hogar. Marta es nombrada en 2 ocasiones, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan. Contrario a las anteriores mujeres que hemos visto, Marta no es nombrada en el momento de la crucifixión de Jesús o de la resurrección, sino en un momento previo antes de que comience la pasión. Por tanto, Marta está también cerca a estas discípulas que ayuda a preparar o que es consciente del momento de Pascua que va a vivir el Señor. Entonces, la primera mención de Marta está en Lucas 10, 38, 42, en donde está esta famosa escena que recordamos en la que su hermana menor, María, está a los pies del maestro escuchando y Marta está atareada con muchas cosas, ¿cierto? Y Marta le dice, oye, maestro, dile a María que me ayude, ¿no? ¿No te importa que yo esté sola con todas las cosas del hogar, con todo el servicio? Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no? Te fatigas por muchas cosas, pero solo una es importante y María ha elegido la mejor. Entonces Marta es presentada en una casa donde ella es la señora, donde no hay padres, donde no hay madre, donde no hay hermanos, donde habitan 2 mujeres. Y es una comunidad en la cual ellas son independientes y son discípulas, porque María, la hermana menor, está sentada a los pies de Jesús y Marta está sirviendo a la mesa, está haciendo el servicio de diaconía, de servicio al Señor. Para Lucas, o según la tradición de Lucas, es desconocida la ubicación de esta casa, ¿cierto? Pero sí nos deja entrever que Marta era una persona de gran confianza, era muy amiga de Jesús. Y el Señor tenía la confianza para ir a la casa de ellas a descansar, a reposar, a compartir. De nuevo, Jesús ve a la mujer como su amiga, como su colaboradora, como su mano derecha, no las ve como objetos, no las ve de manera lujuriosa, de ninguna manera, sino que las ve como hermanas dentro del mismo proyecto de salvación. Ahora, la segunda mención que tenemos de Marta la encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan con la resurrección de Lázaro. Juan nos va a dar una clave interpretativa de Marta muy interesante. ¿Por qué? Porque Juan va a presentar a Marta con la autoridad o con la confesión de fe que a Pedro le van a atribuir los sinópticos. Para Juan, el lugar donde habitaba Marta con sus hermanos María y Lázaro, fíjense que para Lucas no hay hermano Lázaro, en Juan sí. Para Juan, perdón, ellos viven en Betania. Betania significa la casa del pobre, Bethany. Y Marta, cuando ve llegar a Jesús, le dice, mira, si tú hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy, ¿tú crees que yo lo puedo resucitar? Entonces Marta va a decir que sí. Y va a decir con una afirmación muy particular. Dice Juan 11:27. Respondió ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Esta confesión de fe en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la va a decir Pedro. Miren ustedes en Mateo 16:16.
Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Por eso, para Juan, Marta va a ser la mujer que tiene la lucidez de la identidad de Jesús y va a ser el aporte de ella, el que va a ayudar a las comunidades a identificar, a saber con certeza cuál es la identidad del maestro. Es interesante que Juan ponga en labios de Marta y no de Pedro esta confesión de fe. Ah, que Juan no quiere a Pedro. No, no es eso. Es que Juan está dando esa visión nueva de una comunidad donde no hay superiores o inferiores, donde hombres no están por encima de mujeres, sino donde todos aportan de igual manera a la construcción del reino. Entonces Marta es una mujer líder, sabia y profunda, que sabe quién es Jesús en realidad y eso lo transmite, eso lo comparte. Por último, Marta es nombrada también en Juan, una segunda vez, en Juan 12, 1, 11, y es una mujer que se nombra como que es servidora. Dice el texto que Marta servía a la mesa mientras Jesús estaba sentado a la mesa con Lázaro y con María, ¿sí? Entonces, el hecho de que se hable de Marta como dirían los lingüistas, de una manera, con un verbo en absoluto, ¿no? Que está marcando una acción constante. María servía, está indicando que la acción de Marta es permanente. Y el hecho de que la nombren que sirviendo, lógicamente a la mesa, es una mujer que está al servicio no solamente del compartir del pan físico, sino del compartir de la palabra. Entonces ella fue clave en el anuncio de Jesús como Mesías y Juan hace este rescate en la figura de ella, de Marta. Bien, llegamos a nuestra última mujer de esta lista, a María, hermana de Marta y Lázaro. Al igual que su hermana mayor que Marta, ¿cierto? María es nombrada en Lucas y en Juan y no está nombrada en relación con la escena de la crucifixión y la resurrección, pero María es clave como figura central del discipulado. ¿Por qué? Porque tanto en el nombramiento que le hace Lucas y Juan, ella expresa las actitudes clásicas y típicas de un buen discípulo. Ella está escuchando y está a los pies de Jesús. En las tres escenas, en los tres nombramientos, en el único de Lucas y los dos de Juan, ella está a los pies de Jesús. Y está a los pies de Jesús para hacer estas tres cosas: escuchar, expresar o hablar y honrar. Por eso María de Betania, sobre todo para Juan, es un modelo clave de discipulado. Y vamos a ver por qué. Entonces, los invito a que rápidamente vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Yo espero que ustedes estén igual de emocionados que yo. A mí me encanta descubrir la pluralidad de la iglesia y ver cómo hombres y mujeres podemos construir algo tan bonito y podemos hacer del anuncio del Evangelio algo tan planificante, tan bello para todos. El capítulo 12 del Evangelio de Juan es un capítulo que nos va a abrir, ¿cierto?, a la escena fuerte de la pasión. Entonces, este capítulo 12 nos va a ofrecer una comida, una cena especial, entre Jesús y tres de sus mejores amigos, Marta, María y Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que Jesús resucitó o que trajo de nuevo a la vida en el capítulo 11. Bueno, Amanda, me encanta que estés emocionada. Muy bien. Entonces, fíjense que este capítulo 12 y María de Betania ahí adentro nos hace una propuesta interesante del modelo de la comunidad, donde no hay líneas de mando, todos son iguales, todos son hermanos. El más importante va a ser Jesús, que es el invitado principal de la mesa. Marta sirve, Lázaro lo acompaña y María está a sus pies. Nos dice el Evangelio de Juan al final, ¿se acuerdan que eso lo vimos en las clases anteriores? Que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, tendríamos que decir, y sus discípulas, otros muchos signos que no están escritos en este libro, ¿cierto? Pero los que se escribieron para que creamos que el Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces el Evangelio, ustedes saben, eso es un recorderis, nos narra un total de 7 signos. Y el signo final va a ser Jesús en la cruz, cuando se le clava la lanza en el costado y de él emana agua y sangre. Y ese se conecta con el primer signo, bodas de Caná, ¿cierto? En el que Jesús transforma el agua en vino. Entonces, en estas dos escenas, ¿cierto? Las mujeres van a ser claves
En Caná, María, su madre, es la que impulsa a Jesús para que inicie. Y en la crucifixión, las mujeres van a ser testigos fehacientes de que la misión de Jesús llegó a la plenitud. Pero como quien dice, antes de llegar a ese momento final, hay una mujer clave y esa es María de Betania, porque María de Betania va a preparar a Jesús para esto, para ese gran signo. Entonces, aquí tenemos esta imagen que nos recuerda la unción que hace María a los pies de Jesús. Ya les dije, Betania es Bethany, casa del pobre. Y entonces, voy a leer el texto. Dice así: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa es la escena de la unción. Entonces, aparentemente vemos como un signo bonito de adoración, de respeto, ¿no? En la época se acostumbraba que la mujer fuera la que lavara los pies de su esposo, de que tuviera este detalle de servicio con él, ¿cierto? O en su lugar lo hacían los esclavos. Conectemos esto con el lavatorio de pies. María de Betania es la que cumple el mandato de Jesús de lavarse los pies unos a otros. Entonces, fíjense, hay incluso un signo aquí tan bello. Antes de que el lavatorio de pies ocurra, María de Betania ya ha entendido. Y con el primero que tiene ese gesto es con el mismo Jesús. Entonces, vamos a ir poquito a poquito ya en estos minuticos que nos quedan. El nardo. ¿Por qué? Porque un perfume de nardo, ¿cierto? Mateo y Marcos dicen que la mujer, ¿cierto? Que ungió a Jesús lo hizo con perfume de alabastro. Pero ¿por qué Juan habla de nardo? Resulta que el nardo es una flor asociada con la divinidad, con la trascendencia, porque es cultivada en las alturas. Entonces el nardo es la flor de los dioses, digámoslo así, o lo que está cercano a la divinidad. Entonces es algo que es real, es algo que es de la realeza, es algo puro. ¿Sí? Entonces, el perfume que aplica María de Betania a los pies de Jesús y con lo que lo unge no es cualquier perfume. Ahora, nos dice el texto que era un perfume muy costoso. Era preciso importarlo. No cualquiera tenía perfume de nardo en su casa. Eso era costosísimo. Costosísimo, costosísimo. Entonces, el texto nos va a decir que entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús. No pasemos desapercibidos los elementos que usa aquí, los adjetivos cuantitativos que usa el texto. Una libra de perfume de nardo puro, no es cualquier nardo, no es la imitación que uno compra a veces barata de los perfumes caros, ¿no? Como de Carolina Herrera y esas cosas. No, es un perfume de nardo puro, original, muy caro, y ungió los pies de Jesús. Esto indica el amor de María como discípula y en general el amor de cualquier discípulo de Jesús, sea hombre y mujer, tiene que ser como perfume de nardo, tiene que ser lo mejor, lo más puro. A Jesús, a nuestro Señor no le podemos dar las cosas a medias, tenemos que darle lo mejor. Entonces, María hace esto con Jesús. Miren, ese nardo es muy oloroso. Con 2 goticas de nardo, con un poquito de polvito, eso ya basta, ¿sí? Nos dice el texto, ¿sí? Que una libra, aquí se me fue el número, una libra de perfume es algo exageradísimo porque con solo un par de gotas basta para que se perfume algún lugar. Pero una libra, eso es exageradísimo, exageradísimo.
¿Qué pasa con el nardo cuando se usa en cantidades exageradas? Es narcótico, es decir, es anestésico. Lleva a la persona a una situación, digámoslo así, de trance para que no sienta dolor. Oye, entonces, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo que hizo María con Jesús? ¿Mm? Algo muy bello. Con ese gesto, María de Betania le dijo esto a Jesús: Señor, será esta una semana muy fuerte, la más dura de tu vida. No te angusties, tú puedes. María de Betania estaba preparando a Jesús para la pasión que ya se venía. Por tanto, María de Betania es la discípula que comprende el destino del maestro, que sabe lo que le pasa al maestro y se pone a favor de él y le colabora, lo fortalece, le dice: maestro, tú siempre has estado conmigo, ahora yo estoy contigo. Es como si con el perfume de nardo usado en esas cantidades, María quisiera mitigar el dolor que va a sufrir Jesús en adelante. Ella dice: no puedo hacer nada más por ti, sino ayudarte a mitigar el dolor, a que no te duela tanto. Ahora, ungirlo significa reconocerlo como el Señor, como el Mesías. Tú eres mi Señor, tú estás como el centro de mi existencia. Y el hecho de besarle los pies es un signo esponsal. La esposa, cuando lavaba los pies del esposo, era una manera de acrecentar el vínculo de la pertenencia. Entonces María, cuando lava los pies de Jesús, asume el símbolo de la comunidad, el símbolo de la iglesia, en la que le dice: como iglesia, como comunidad, estamos listos para ratificar nuestras bodas, las bodas definitivas. Entonces, acuérdense del primer signo del Evangelio de Juan, ¿que cuál fue? Sí, las bodas de Caná. Allá estuvo María impulsando a Jesús. Ahora, María de Betania recuerda que la iglesia entera está expectante, que la comunidad está expectante por sellar esas bodas definitivas con el Mesías. Y cuando enjuga los pies de Jesús, está ratificando esa decisión. ¿Y cómo termina el Evangelio? ¿Recuerdan? Con Jesús, con María Magdalena en el jardín, celebrando esa nueva creación. Entonces, estas mujeres son símbolo de la iglesia. María, madre de Jesús, María de Betania, Marta de Betania, todas las mujeres, María Magdalena, son símbolo de la iglesia que por fin se une como esposa fiel de Jesús. En María Magdalena, en Marta de Betania, cabemos todos, hombres y mujeres, que a los pies del Señor queremos sellar esas bodas con Él, ese matrimonio eterno con Dios a través de Jesús. Ella impulsó a que Jesús siguiera adelante. María es consciente de lo que se le viene adelante a su maestro, lo unge, lo fortalece y sabe que el destino del maestro también será el de ella. Por eso le dice: no solamente te apoyo, sino que te pertenezco y voy contigo hasta el final. Por eso esta casa, o los que habitan la casa, la iglesia, se vivirá siempre en un contexto de solidaridad, de amor, donde todos somos hermanos y nos acompañamos en la lucha. La gran predicación de la mujer en la iglesia está centrada en acrecentar esto: la solidaridad, la fe, la unión entre todos, en la enseñanza fuerte, en la enseñanza sólida, en la capacidad de instruir, en la capacidad de formar familia, red vital en donde todos nos ayudamos y en donde todos nos sostenemos. Por eso la mujer impulsa también la vida de la iglesia, porque ella es capaz de ver más allá y se percata de los movimientos del maestro y no teme arriesgarse. La mujer no teme dar el paso y está allí de pie frente a la cruz junto al maestro. Ella tiene capacidad para amar con intensidad. El amor de la mujer no es un amor romántico, es un amor de decisión, un amor de entrega, un amor donde expresa intelecto, donde expresa certeza, capacidad para enseñar, capacidad para entender a Dios y para transmitirlo. Por eso las mujeres también son maestras y tienen el derecho y el deber de enseñar en la comunidad. Mujeres y hombres somos llamados a darnos con una entrega total al servicio del maestro. Bien, ya hemos llegado al final y el tiempo se nos ha acabado. Entonces, vemos todas estas huellas de la predicación femenina o del aporte femenino en el apostolado de la comunidad de Jesús y en la comunidad que va a surgir después, en las comunidades, perdón, que surgen después de la resurrección de Jesús, en diversos textos de los evangelios. Los relatos de la curación de la suegra de Pedro, por ejemplo, que encontramos en los sinópticos, nos hablan de que las mujeres estaban en condición de servir. Jesús
las estaba poniendo en disposición para estar presentes en la comunidad. La acción de la mujer samaritana en Juan 4, esta mujer que logra dar el anuncio de Jesús en medio de los samaritanos y que gracias al testimonio de ella se convierten. Nos habla también de ese ejercicio de las mujeres al interior de las comunidades. Y la curación de la mujer hemorroísa, la hija de Jairo, la mujer encorvada, la mujer sorprendida en adulterio, todas estas escenas de las mujeres en los textos donde Jesús las cura, las restablece, las fortalece, son maneras en las cuales está el testimonio de que ellas fueron, son y siguen siendo importantes dentro del ministerio de Jesús, no solo como objeto de la misericordia, sino como testigos autorizadas para anunciar y para enseñar quién es Jesús y enseñar a vivir a Jesús. Queridos hermanos, de esta manera entonces hemos llegado al final. Muchas gracias, muy amable, profesora. Emocionada de ver cómo el trabajo de hombres valientes, de mujeres valientes, nos ha dado la iglesia que tenemos hoy, y ellos y ellas nos piden a nosotros no dejar caer las banderas, ser fuertes para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable escucha, por su compañía, que el Señor los guarde y los bendiga, y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Espero que estén muy bien, que hayan gozado de esta sesión. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga.